por todas las encuestas de opinión que se están haciendo. Han salido en los últimos meses una de analogía, otro de sinopsis, hoy salió otra de Jacobe, de progresión mensual. Bueno, y las preocupaciones de la gente, bueno, son las obvias. La mayoría está preocupada obviamente por su propia situación económica a la salida de la pandemia. Ha aparecido la inseguridad como un tema de preocupación. Y luego, por supuesto, el COVID. Y estas encuestas obviamente lo que dicen, bueno, por supuesto, consultan las imágenes de los dirigentes, de qué manera quién maneja mejor la crisis o no. Las últimas le ponen también el tema de la reforma judicial. Bueno, el 70% de la gente cree que la reforma judicial no sirve para nada. Y esto es palpable, y entonces, ¿a quién le interesa esto? Primera conclusión, solo le interesa al gobierno. ¿Y por qué le interesa al gobierno? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno ha comenzado a instalar este tema en la agenda pública? Y yo digo, bueno, repasemos cuáles son los temas que incluyen la reforma judicial, o la llamada reforma judicial, como dice Gustavo. Por un lado, la organización de la justicia federal penal de la capital y de las provincias. Por el otro, la creación de un consejo consultivo cuyos temas son Consejo de la Magistratura, el que designa y remueve los jueces. Ministerio Público Fiscal, es decir, la organización que va a tener a llevar adelante el ejercicio de la acción penal pública. Y Corte Suprema, funcionamiento y posible ampliación de sus miembros, que es donde van a terminar todas las causas. Si a esto le agregamos el desplazamiento de los traslados, la remoción, que ha hecho de 3 jueces que tienen a su cargo la investigación o el juzgamiento de las causas, de la causa del cuaderno, de causas de corrupción y de la ex vicepresidenta. Remoción express. Después, si querés, ya vemos los detalles. Y además el intento de desplazamiento del actual procurador, porque no pueden designar uno propio, entonces renuevan al que está para poder poner sí uno propio, y para el cual están tratando incluso de manipular el propio jury de enjuiciamiento. Si uno suma todos estos elementos, bueno, está claro por qué le interesa al gobierno. Bueno, le interesa al gobierno para procurar tener una solución en las causas de corrupción de sus exfuncionarios, empezando por la propia vicepresidenta de la República. Todas estas iniciativas, de una u otra manera, nombrando jueces, nombrando fiscales, copando la Corte, colonizando la justicia federal, bueno, tienen un objetivo que son esas causas de corrupción. Causas de corrupción en la cual los primeros actos que hizo el gobierno es tratar de deslegitimar las causas de corrupción existentes con este invento del lawfare. Es decir, tratando de decir de que la aplicación de la ley en estos casos no era nada más que un caso de persecución política, por un lado, y multiplicando denuncias con respecto al gobierno anterior para tratar de mezclar todos en la misma bolsa. Ahora, por supuesto, desde que se instauró la democracia en la Argentina, se viene hablando de reformas judiciales. Y probablemente una de las primeras preocupaciones de la democracia, bueno, fue ver a ver qué hacía con un poder judicial que en aquel momento era opaco, burocrático, vertical, con estructuras judiciales muy anticuados y jueces profesionales, entre comillas, tan profesionales que les daba lo mismo si era un gobierno democrático o una dictadura militar, ¿no? Y a partir de ese momento se comenzaron a hacer muchos intentos de distinta manera. A ver, y yo les diría que durante los últimos, sobre todo los últimos 30 años, ha habido como un sobrediagnóstico del funcionamiento de la justicia de Argentina y hay una base de coincidencias. Digo que hay una base de coincidencias porque nadie duda de la necesidad de llevar adelante la oralidad en los procesos, la adversarialidad, la sencillez en la simplificación de los trámites, la transparencia y la rendición de cuentas de los jueces.
y tratar de aumentar la participación popular en la administración de justicia, los juicios por jurado, el tema del acceso, los juicios por audiencia, etc. Hay un núcleo de coincidencia. Por supuesto, esto que está planteando el gobierno no tiene nada que ver con ese conjunto de coincidencias. Bueno, ¿y por qué? Yo creo que uno de los mayores obstáculos que ha habido para avanzar o materializar en mayor medida reformas judiciales han sido ciertos gobiernos que han utilizado una gran concentración de poder, una alta dosis de discrecionalidad, de ilegalidad y de corrupción, y en consecuencias no quieren cambiar la justicia. Al contrario, quieren que la justicia no sea un estorbo. Una justicia eficaz, una justicia independiente, obviamente es un obstáculo para gobiernos de estas características. En consecuencia, estos gobiernos lo que han tratado, en muchos casos, ha sido enmascarar reformas judiciales, pero ¿para qué? Para tener justicia propia. Tener justicia propia por dos razones. Una, la gobernabilidad. Una justicia que no pare las acciones de gobierno. Una justicia que no sea un freno a la soberanía popular que ellos dicen arrogarse y que van a llevar adelante los planes de gobierno. Y la otra, lisa y llanamente, la impunidad para la corrupción. Y veamos estas mascaradas. Uno, muchas de estas cosas las ha mencionado también Gustavo. Uno, la ampliación de la Corte. La ampliación de la Corte fue hecha bajo el pretexto de dotarla mayor eficiencia. 5 eran pocos, entonces dijeron vamos a nombrar 9 para que 9 puedan funcionar de mejor manera, etc. Mentira. Esa fue la corte de la mayoría automática, una corte monocolor, una corte que convalidó a rajatabla los abusos de poder durante el menemismo, los abusos electorales, todo el tema de las privatizaciones, ahí nacieron los primeros Persaltum. Bueno, una corte sencillamente escandalosa. Segundo, aprovechar la puesta en funcionamiento de un sistema viejo, pero que era por lo menos oral, que se hizo en 1990, para colonizar la justicia federal de la capital, la justicia de la servilleta, e incluso colocar a la CIDE como auxiliar de la justicia. Ahí comenzó la prostitución de la justicia federal. ¿Quién lo creó? Ellos. Comodoro Pi es de ellos. La interferencia de la inteligencia, los servicios de inteligencia, está creada durante el gobierno justicialista de Menem. Y fue ese mismo gobierno justicialista el que incluso impidió en muchas oportunidades la remoción de los jueces de la servilleta, que llegaron al escándalo de llegar a tener sobresueldos por parte de la CIDE. Un escándalo. Yendo ahora más cerca, incluso la reforma constitucional del 94 trató de alguna manera de profesionalizar la designación de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, pero luego cuando se dieron cuenta de que la importancia que tenía el Consejo de la Magistratura, buscaron depolitizarlo. Y ahí viene la reforma del 2006, que le bajó el número de miembros, aumentó también la prevalencia del sector político dentro del Consejo de la Magistratura, reforma que todavía la Corte no se haya expedido sobre su constitucionalidad. Y como no alcanzó, vino la democratización de la justicia. Ahí ya directamente tratar de que el Consejo de la Magistratura dependiera de la mayoría política a través de elecciones populares. Esos son los antecedentes. Y este de ahora es otro intento de reformas judiciales enmascaradas para conseguir otro propósito. Exactamente lo mismo. Dos palabras respecto de algunas cuestiones de la reforma, aunque ya lo he explicado muy, muy bien Gustavo. Para tratar de hacer una síntesis del proyecto que se está discutiendo ahora en el Congreso. Yo creo que si tuviéramos que caracterizarlo por 3 o 4 cuestiones que él ha desarrollado, tendríamos que decir, primero, es reaccionario y conservador. Es una contrarreforma, como dice Gustavo. ¿Por qué? Porque en lugar de optar hacia el sistema
sistema acusatorio, que es el que mejor se compadece con la Constitución Nacional, porque separa las funciones de investigar y de juzgar y resguarda y asegura de mejor manera la imparcialidad del juez, bueno, vuelven para atrás, le ponen un obstáculo al acusatorio. Es decir, al reproducir los tribunales de Comodoro Pi, están reproduciendo lo que debe ser dejado de lado. Es decir, siguen haciendo, multiplicando lo que hay que abandonar, y abandonar para atrás, en una forma absolutamente reaccionaria y conservadora. Es irracional. Al decir que es irracional, carece de base empírica. Es decir, los números no responden a nada. Son 46 juzgados en la capital, como pueden ser 18, como pueden ser 24, pueden ser 70. No han tenido la menor consideración sobre los flujos de trabajo. Si se llegaran a poner en funciones los 46 juzgados, como está previsto, con el actual flujo de causas, tendrían cada una menos de 80 causas por año. No importa, es decir, a tontas y a locas, porque esa era la cantidad de juzgados que tenían vacantes. No solamente es reaccionario, no solamente es irracional, bueno, es ineficiente para los propósitos que tiene. Ellos dicen, se va a respetar el juez natural porque cada juez queda con sus causas. Sí, queda con las causas que tiene con la mitad de personal, porque como desdoblan las secretarías, los jueces quedan con todas las causas de corrupción, pero con una sola secretaría y no con dos. Eso va a traer necesariamente demoras, retrasos, etc. Es inconstitucional por las razones que decía Gustavo. Ya lo ha dicho la Corte, sobre todo en Uriarte. Estos en realidad no son jueces subrogantes, son jueces sustitutos, jueces interinos. Y es sinceramente un dislate a esta altura el pensar crear de movida tribunales con jueces interinos, que tienen una precariedad de legitimidad notable. Además, por otra parte, bueno, costoso. No se sabe cuánto es, pero los cálculos estriban que puede estar entre 8.000 y 12.000 millones, depende de lo que gasten en equipamiento. Miren la cifra, sin miramientos, 10 o 12.000 millones y le manotean a Rodríguez Larreta 30.000 por la policía, un tercio, y un tercio, la mitad de lo que le están sacando a Larreta en el manotazo que le pegaron sobre la coparticipación. Y es lo que vale este proyecto insensato. Y por último, yo creo la única característica es que es patético, o poco serio también, como dice Gustavo. Al decir que es poco serio, porque es un revoleo. La creación de los tribunales federales del interior, incluso dejando de lado lo que venía propuesto, desfigurando lo que había sido un proyecto inicial de la administración anterior con otro sentido y de otra manera, bueno, terminó en un cambalache. Al decir un cambalache han creado juzgados federales, más salas, cámaras, por doquier, de una forma que sinceramente es patética. Yo creo que no resiste el menor análisis de seriedad. Esto en dos palabras, en síntesis, lo que significa el proyecto que se está discutiendo y que ellos presentan como un gran avance para licuar el poder de Comodoro Pi. Por supuesto, la cuestión esta del traslado de los jueces, que decía Mario al comienzo, yo creo que es gravísimo, no solo por la situación de estos jueces concretos, sino es gravísima para el futuro, por el precedente que crea. En dos palabras, la discusión son traslados de jueces de un tribunal a otro que se habían hecho con el consentimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de una consulta y que dictó una acordada en particular, respetando la similitud de la jurisdicción, de la competencia y del grado. Bueno, esto no necesitaba un nuevo acuerdo del Senado. Se hizo el traslado, obviamente son jueces que están en funciones, han resuelto decenas de causas, y ahora el Consejo de la Magistratura no tiene directamente ninguna competencia para rever esta cuestión que está firme, ni menos tampoco el Senado para prestarle un nuevo acuerdo, que ahora viene con el decreto del Poder Ejecutivo. Sinceramente es
es llamativa el silencio de la Corte, porque si la Corte es la cabeza del Poder Judicial, bueno, la Corte es la que tiene que decidir finalmente, bueno, la legitimidad o no de estos traslados. Quien tiene que poner orden, sin duda, que es la Corte, y esperemos que le pueda poner quicio. El mensaje también que se da también a los jueces inferiores es terrible. Y sinceramente también la malversación, porque todas estas maniobras están hechas como hace siempre el gobierno, disfrazada de una suerte de épica. Esto están diciendo que lo hacen, bueno, para mejorar la justicia. Esto lo están diciendo para que esto es algo bueno. Y sinceramente, es imposible creerle. ¿Cómo les vamos a creer? ¿Cómo les vamos a creer? Dicen que son progresistas y mandan una reforma reaccionaria. Dicen que respetan la independencia de los jueces y crean jueces sustitutos. Dicen que van a administrar bien los recursos y hacen una reforma de un costo insoportable. Dicen que son federales y hacen una reforma exclusivamente para el fuero federal de la capital. Sinceramente, esto hay que decirlo, pero muy claramente, ¿no? Y por cierto, yo creo que estamos ante una circunstancia delicada, porque creo, amigos, que el tema judicial no ha terminado. Las cuestiones judiciales están comenzando, porque a mí no me cabe ninguna duda de que el gobierno va por la modificación del Consejo de la Magistratura y por la modificación de la Corte. Esto no le cierra, sino van por eso. Con lo cual tenemos por delante un camino a recorrer muy complicado. Y por cierto, yo creo que esto es un reto y un desafío que nos interpela, ¿no? Nos interpela porque esto toca a la esencia del régimen democrático. Tenemos que tratar de defender, bueno, la ley, la efectividad de la ley, la posibilidad de aplicación de la ley. El Estado de Derecho es la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Y quienes aseguran la vigencia del sistema del Estado de Derecho son precisamente los jueces. Si estas iniciativas llegan a prosperar, tendremos nada más que una simple fachada de república democrática. Porque no puede llamarse república a una organización que no tenga ley, que no tenga justicia. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu disertación, que tiene un fuerte respaldo profesional y jurídico, pero una clarísima posición desde lo político, desde lo ideológico, desde los principios. Bueno, por chat, si hay alguna pregunta, podemos recibirla y darle a Gustavo y a Ricardo la posibilidad de que amplíen, más allá de que sus conceptos han sido muy claros, muy fuertes. Me han quedado resonando un par de palabras: la situación delicada, la fachada de una república democrática. Dos cuestiones que parecen realmente incomprensibles, ¿no? Lo decía bien en su introducción Ricardo. Un país con una situación económica que preocupa a todos los argentinos, con una situación social hoy muy difícil, pero que se avecina aún con mayores dificultades. Una ausencia de preocupación por uno de los temas más trascendentes en la construcción de una sociedad más igualitaria, que es la ausencia absoluta de la educación. Está bien, alguno estará diciendo que no es absoluta porque los mecanismos virtuales y el esfuerzo de muchos docentes han generado algunas posibilidades.
posibilidades para pocos, porque sabemos que en términos generales, al menos en nuestra provincia de Santa Fe, no más del 50% tiene la capacidad de una conectividad posible. Y sin embargo, no parece interesarles al actual gobierno los problemas económicos que se avecinan, los problemas sociales que se avecinan, la tragedia educativa que ya estamos viviendo y cuyas consecuencias parece que no terminamos de verlas. Y sin embargo, la gran preocupación es buscar la forma, no solo de la impunidad de aquellas tropelías que generaron en la actual administración, en la anterior administración del kirchnerismo, sino yo creo que lo que buscan es un mecanismo que les posibilite lo que siempre han deseado y por lo que siempre han intentado, lográndolo en algunas provincias, que es la permanencia in aeternum en el poder. Yo creo que de no mediar una alternativa que haga fracasar estos intentos, corremos ese riesgo de la fachada de una república, de una democracia republicana, pero en el fondo van a ir por, como bien decían los oradores, van a ir por el Consejo de la Magistratura, van a ir por la Corte Suprema, y no sé si no van a ir por una reforma constitucional. Así que yo les agradezco, parece que no hay preguntas. Yo no quiero abusar de lo que muchos amigos cercanos me atribuyen, que me involucro en temas jurídicos, siendo ingeniero en recursos hídricos, pero quiero volver a hacer una pregunta que en algún momento le hice a algunos diputados, a algunos abogados. Al estar incorporado en el proyecto de reforma judicial, en algunos de sus artículos, aspectos que refieren al Consejo de la Magistratura, no debería esta reforma, o al menos en esos artículos, contar con los 2/3, como lo establece una ley, que cualquier modificación en el tema del Consejo de la Magistratura se requieren los 2/3, tanto del Senado como de diputados? No, la Constitución pide mayoría absoluta para la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, y la mayoría absoluta es el quórum, ¿no? El que tiene el quórum, el que reúne el quórum para decidir, tiene 229 votos. ¿Pero no hay una ley posterior que establece una mayoría especial? No, los 2/3 son modificar. para las designaciones dentro del Consejo de la Magistratura. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, no sé, Gustavo, si querés una reflexión final, ya que han sido tan contundentes que no tenemos preguntas. A Gustavo, habilitale. No, Mario, te quería comentar que en el chat veo que hay algunas preguntas, hay un par de preguntas ahí para Ricardo. Ah, a ver, claro. Yo entretenido mirándole las caras a todos los... Clarísimos los conceptos, muchísimas gracias. Un placer. No mandaste, ¿qué pasa si la Corte avala el traslado de los jueces?
¿qué pasa si la Corte avala el traslado de los jueces? Bueno, Ricardo algo Queda dijo, firme. ¿no? Que el antecedente que queda, pero volvelo a aclarar, Ricardo, por favor. A ver, la Corte tiene dos vías en este momento. Se ha hecho una presentación por vía de Persaltum, que significa el salto de una instancia predirectamente a la Corte, que es una ley que se sancionó en el año 2011 para casos de extrema gravedad institucional, pero en el cual la Corte todavía no le ha dado ni trámite. El trámite significa darle traslado a la otra parte por el plazo, creo que son de 5 días, y luego resuelve. Pero la Corte ni siquiera ha dado ese primer paso de admisibilidad. Pero mientras tanto está la Cámara Contenciosa, que tiene que resolver el recurso contra la sentencia del juez de primera instancia. Si llega a salir la sentencia de la Cámara, y esta es negativa, bueno, el persaltum se cae porque ya no tiene sentido el salto de estancia. Habría que ir a la Corte por recurso extraordinario posterior. ¿Qué sé yo? Si la Corte convalida todo esto, quedará convalidado en la Corte. Quedará convalidado. Sería una cosa muy mala, pero es una cuestión posible, ¿no? Hay una No sé, Gustavo, si convocatoria. querés decir algo. Sí. A ver, Gustavo quiere agregar algo. No, es muy claro lo que ha dicho Ricardo, simplemente seamos optimistas. Creo que hoy hubo una novedad, que es esta convocatoria que ha hecho el presidente de la Corte, porque hasta acá lo que había era un silencio sobre el tema, ¿no? Y como dice Ricardo, uno podía pensar, bueno, está esperando a que resuelva la Cámara y en todo caso lo tratará por vía extraordinaria, pero realmente el tiempo juega en contra porque se termina consolidando este status quo. De hecho, el gobierno acelera y pretende que el Consejo de la Magistratura avance en la designación de las ternas para ir a cubrir estas pretendidas vacantes, ¿no? Y la otra vía es el persaltum, que está habilitado porque ya se resolvió esto en primera instancia, o sea que la Corte... Y acá están dadas, Ricardo hablaba del persaltum en la época de la Corte de la mayoría automática, y el persaltum en nuestro sistema jurídico entró por la ventana, entró ilegalmente. Ustedes se acuerdan cuando se privatizaba Aerolíneas, el pliego era tan escandaloso, un grupo de diputados radicales planteó una medida cautelar a la que se hizo lugar en primera instancia, y el entonces ministro de Obras Públicas, que era Roberto Dromi, para acelerar el proceso, llevó el planteo a la Corte, salteó todas las instancias. Y ahí nació el persaltum, nació ilegalmente. Bueno, ahora el persaltum está previsto en el Código Procesal y justamente dice que la Corte puede intervenir salteando la segunda instancia cuando hay una cuestión de gravedad institucional. Esta claramente lo es. Y los jueces, los 3 jueces afectados directos, han ido a la Corte a plantear esto, que la Corte se aboque. Pero acá obviamente está excedido el interés de ellos. Ellos por supuesto que tienen una afectación directa, pero acá estamos afectados todos por esta cuestión. Porque si esto prospera, lo señalé al principio, esto no tiene precedente. Que un decreto, pensemos esto, la Constitución ha querido desde su fundación en nuestro país, justamente en Santa Fe en 1853, que los jueces tengan inamovilidad vitalicia y que solo puedan ser removidos cuando hay mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, pero además el órgano llamado a removerlos y a comprobar si están esas causales para hacerlo es, en el actual régimen, para los jueces inferiores de la Corte, el Consejo de la Magistratura como acusador, el jury de enjuiciamiento como tribunal decisor. En ningún caso tiene el Poder Ejecutivo atribuciones para esto. Y acá se ha hecho, se está haciendo por decreto. Parece que es un hecho de una gravedad inédita, que obviamente tenemos que confiar en que la Corte haga el control que tiene la obligación de hacer.
Por eso también mencionaba que esperemos que no se reedite esos episodios que se dieron en la historia argentina en donde la Corte desertó de su obligación de asegurar la supremacía de las instituciones de la República. Acá tengo una pregunta que sería interesante explicar porque se ha generado cierta confusión en términos si se confirma que los traslados efectuados durante la gestión anterior son legales. Porque, bueno, muchas voces del gobierno hablan que hubo una ilegalidad en el proceso, en el gobierno anterior de los traslados. ¿No habría un caso de traslado de un juez de primera instancia a juez de Cámara que sí debió contar con el aval del Senado? Preguntan. No, pero no es así. A ver, traslados ha habido siempre. E incluso algunos de los jueces, como Castelli, tiene un traslado anterior hecho por Cristina Kirchner, ¿no? Traslados ha habido siempre, pero llegó un momento en el que, bueno, se sancionó una ley que fusionaba tribunales orales en lo criminal ordinario con tribunales orales federales, porque el Consejo de la Magistratura no cubría vacantes. Y ahí la Corte sacó una acordada, la acordada 4, y dije, no se pueden fusionar jueces ordinarios con federales porque son jueces distintos, tienen competencias distintas, uno es ordinario y el otro es federal. A raíz de eso, y para poder allanar la cuestión de los traslados, se le hizo una consulta a la Corte, se la hizo el Consejo de la Magistratura y se la hizo el Ministerio de Justicia, incluso para algunos de estos traslados que están ahora cuestionados. Y la Corte dijo, no hace falta un nuevo acuerdo si los traslados son dentro de la jurisdicción, tienen igual jerarquía y similar competencia. Ahí no hace falta acuerdo. Y estos traslados son de tribunales orales federales a la Cámara Federal. Con lo cual está la jerarquía, la competencia misma de la penal, y es dentro de la jurisdicción. Claro, está claro. Bueno, la pregunta de José María quedó, creo que respondida. Vamos a ir cerrando. En definitiva, como decíamos al principio, son al menos 4 aspectos en el ámbito de lo que estamos tratando que preocupan y mucho. Esta pretendida reforma judicial, la pretensión de modificar la composición de los miembros de la Corte, el tema de quitarle a 3 jueces que tienen causas trascendentes su competencia para seguir trabajando, y también el intento de correr al procurador Mena. 4 temas que pueden tener diferentes análisis, pero un objetivo en común: la impunidad y generar las condiciones para un poder que se pretende construir al margen de nuestra Constitución, al margen de nuestra condición de república democrática. Tenemos una primera instancia para ver cuál es el comportamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia, que ya va a dar un señalamiento en el sentido de no repetir los antecedentes a los que Gustavo hizo referencia, de cortes que no
estuvieron a la altura de las circunstancias de la defensa de las instituciones, y seguramente si en diputados, más allá de los enormes esfuerzos que se están haciendo, se sanciona esta reforma judicial, y seguramente se volverá a ir a la Corte Suprema para declararla inconstitucional como una segunda instancia de poner a prueba la actual Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, a quienes somos ciudadanos comunes, es decir, que no tenemos alguna responsabilidad en la gestión de lo público, solo nos queda seguir desde el lugar en donde estemos, usando la palabra, movilizando, porque creo que se ha generado una alternativa a partir de dar a conocer que no somos ciudadanos ajenos a todos los peligros que nuestra nación corre de manos de quienes quieren avasallarla. Gustavo, de nuevo, muchísimas gracias, a disposición. Sabes que acá en esta querida provincia de Santa Fe tenés todo el respaldo, el apoyo y lo que necesites. Una enorme facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual han egresado muchos abogados de gran renombre. Bueno, a Ricardo no hace falta, un amigo, siempre a disposición, Ricardo, de mi parte y de muchos de los, vos los nombraste, de los amigos que acá en Santa Fe la seguimos peleando. A todos un enorme agradecimiento, un fuerte abrazo, a no bajar los brazos, a seguir luchando, vale la pena. Muy bien. Muchas gracias por todo, ¿eh?